de la Asamblea Nacional Constituyente. Como todos sabemos y recordamos muy bien, fue la Asamblea Nacional Constituyente quien le solicitó al Poder Electoral el adelanto de estas elecciones que el Poder Electoral había convocado y pautado para el mes de diciembre. Estuvimos conversando y le informamos a la presidenta Rodríguez sobre los aspectos administrativos, de planificación, de administración de lo que fue este proceso electoral. Desde el punto de vista técnico y logístico podemos decir que fue un excelente proceso electoral con muy pocas novedades. No tuvimos, así como lo informamos en el día de ayer, fueron muy pocas las novedades que había que comentar porque realmente fue poco. El proceso electoral, como todos y todas lo pudimos presenciar, transcurrió dentro de la mayor tranquilidad. Así es la clase de democracia que tenemos en Venezuela. Así que las novedades, las informamos, fueron de cantidad muy menor, relacionadas, algunas de ellas con pequeños incidentes a las puertas de los centros de votación. Todas y cada una de las evidencias fueron notificadas y cada una fueron resueltas y así les hemos informado, de manera tal que fue el proceso electoral que con mayor tranquilidad ha transcurrido. También le volvimos a informar, le recordamos todas, porque así nos fue solicitado, nos preguntó, les informamos de todas las auditorías que hemos realizado hasta el momento, todas las auditorías con todas las presencias de las organizaciones políticas y le informamos sobre las auditorías que aún quedan, como es la auditoría de telecomunicaciones fase 2, que se está desarrollando en este momento, la auditoría de verificación ciudadana fase 2, que está pautada, como está en el cronograma electoral publicado, que se hará el 20 de octubre, y la auditoría de datos de electores de las máquinas de votación fase 2, que se hará entre el 1 y el 4 de noviembre, y le hemos dado la seguridad que esas auditorías, tal como están pautadas, serán realizadas y se harán en presencia de las organizaciones, de los testigos y de los técnicos de las organizaciones con fines políticos. Asimismo, la presidenta nos solicitó tener presencia en estas auditorías que estamos por hacer. En el día de mañana acordamos hacer la entrega del informe una entrega formal a la Asamblea Nacional Constituyente del informe con copia de las actas de totalización, adjudicación y proclamación de estas elecciones del 15 de octubre. Asimismo, estuvimos conversando y así se lo hice saber, tal como lo dije en el día de ayer y lo hemos dicho en muchas oportunidades. Todas aquellas personas, organizaciones con fines políticos que deseen, que no estén de acuerdo con los resultados electorales, pueden hacer recurso de lo que está en la ley y establecido en la ley orgánica de los procesos electorales, en lo que es a partir del artículo 203 y específicamente el artículo 206, donde se establecen todos los procedimientos para el caso en que se puedan hacer las impugnaciones. Les recordamos a todas las organizaciones con fines políticos que así lo quieran hacer porque tienen su derecho y lo deben hacer a través de la ley, con las impugnaciones establecidas y los procedimientos establecidos en la ley orgánica de los procesos electorales. Con muchísimo gusto le voy a dar la palabra a la presidenta de la Asamblea Nacional, la constituyente Delcy Rodríguez. Bueno, muchísimas gracias a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la doctora Tibisay Lucena. Yo quiero, ante todo, aquí, en esta casa de la democracia, en este santuario de la democracia venezolana, quiero agradecer profundamente en nombre de toda la constituyente venezolana
quiero agradecer a cada uno y a cada una de las funcionarias del Poder Electoral que ayer, con su esfuerzo, con su conciencia, sumaron una página más en la historia democrática de nuestra patria. Nuestro agradecimiento profundo por su entrega, por su abnegación, por su amor a Venezuela. Ayer, 15 de octubre, una elección reprogramada por la Asamblea Nacional Constituyente para consolidar la paz y la tranquilidad públicas de nuestra patria, tuvo un nuevo capítulo en la historia de nuestro país. Una nueva Venezuela, un bolivarianismo en renacimiento, una esperanza renovada del pueblo venezolano que sabe que solamente a través de la Venezuela independiente y soberana podrá garantizarse la paz y el desarrollo de nuestro pueblo. Yo quiero hacer una cronología sobre lo que ha sido la campaña de agresión más violenta que hemos tenido por parte de poderes imperiales en el momento crucial cuando el pueblo venezolano se ha preparado para sus últimos eventos electorales. El día 26 de julio, el gobierno de los Estados Unidos decide de forma ilícita e ilegítima sancionar a funcionarios de poderes públicos venezolanos, entre ellos a la presidenta del Poder Electoral, a la doctora Tibisay Lucena. Una forma de amedrentamiento para evitar la realización de las elecciones del 30 de julio, que marcó la pauta heroica de nuestro pueblo en la elección constituyente en medio de profundos focos de violencia y en medio de vicisitudes. Luego, un día después de electa la Asamblea Nacional Constituyente, el gobierno de los Estados Unidos decide nuevamente, de forma ilícita e ilegítima, violentando todo el derecho internacional sistemáticamente, sanciona al jefe de Estado, al presidente de la República, Nicolás Maduro. 24 días más tarde, el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, firma una orden ejecutiva contemplando el bloqueo financiero y comercial contra Venezuela. Violación sistemática del derecho internacional. Orden ejecutiva tras orden ejecutiva violatoria de la legalidad internacional. Casi un mes más tarde, el 22 de septiembre, el gobierno de Canadá, sometido a los designios y a los mandatos de Washington, decide sancionar a 40 funcionarios del Estado venezolano, incluido al presidente de la República y a presidente de los poderes públicos nacionales constituidos y del poder constituyente. 2 días más tarde, el presidente de los Estados Unidos, 24 de septiembre, firma un veto migratorio contra venezolanos y venezolanas. Quise hacer esta cronología porque forma parte de de amenazas, de amedrentamientos, de chantaje por parte de los poderes imperiales, tratando de lavarle la cara a una oposición a la derecha venezolana, tratando de lavarle la cara de la violencia que habían protagonizado apenas días antes. Y el 30 de julio el pueblo venezolano dio un mensaje muy claro al país y a la comunidad internacional. Venezuela quiere paz. Venezuela quiere la convivencia pacífica, Venezuela quiere la tolerancia entre los venezolanos y las venezolanas. Pero ayer, 15 de octubre, un proceso convocado por la Asamblea Nacional Constituyente justamente para consolidar la paz, para defender la soberanía, tuvo una expresión. Y esa expresión fue un voto antiimperialista, como bien lo había dicho el primer mandatario nacional. Los que voten el 15 de octubre estarán votando contra los imperios vetustos y decadentes. Le dijeron, queremos los venezolanos vivir en paz. Queremos los venezolanos que no interfieran en los asuntos internos de nuestro país. Hoy vimos voceros de gobiernos europeos decir que estaban sorprendidos. Como la memoria es corta, yo quiero recordarle a uno de esos voceros que hace 206 años el pueblo de Venezuela también lo sorprendió y propinó una contundente derrota a las fuerzas imperiales,
que pretendían someter a nuestro pueblo. Pero el pueblo de Venezuela, aquellos que dicen estar sorprendidos y que no entienden por qué se dieron estos resultados tan exitosos para nuestra patria, para la paz, para la tranquilidad, bueno, el pueblo de Venezuela no se limitó con dar la libertad a nuestro país, sino que liberó también 5 naciones. El pueblo de Venezuela tiene marcado en su historia, en su devenir, en su porvenir, tiene marcado la gloria independentista que llevó a nuestros libertadores a los más altos estándares, a los más altos santuarios de la inmortalidad por su gesta heroica a favor de la independencia y la soberanía de Venezuela. A la oposición venezolana, apenas el día viernes vinimos acá con la presidenta del Poder Electoral justamente para ser vigilantes de este proceso que había reprogramado la Asamblea Nacional Constituyente. Y allí estaba todo ya muy claro. La mesa estaba servida para un proceso electoral tal como se llevó a cabo el día de ayer, transparente, sin tropiezo, sin ninguna dificultad. Hoy escuchamos al Consejo de Expertos Electorales de América Latina, un informe pulcro, detallado, contundente sobre la transparencia y el normal desarrollo que privaron en este proceso electoral que eligió a los gobernadores y a las gobernadoras de Estado. La Asamblea Nacional Constituyente está vigilante de la voluntad de cada venezolano y de cada venezolana. Y por eso yo le pregunto a la derecha venezolana, a sus líderes, ¿algún día podrán tener un ejercicio responsable en la política, en su desempeño funcionarial? Un desempeño y una responsabilidad que no oscile entre la violencia, entre el camino antidemocrático y la histeria. No van a poder ampararse por siempre en los pantalones del señor Donald Trump ni en las faldas de la señora Mogherini. Tienen que dar la cara al país, tienen que responder al país, porque este proceso electoral se llevó a cabo con todas las garantías contempladas en las leyes de la República. Se llevó a cabo, como lo dijimos aquí el día viernes, hace apenas 3 días. Todas las auditorías que hasta el momento se habían realizado contaron con el aval, la firma, el respaldo y el apoyo de la oposición venezolana. No tiene cabida el canto de fraude. No tiene cabida, ni lo ha tenido en los 22 procesos electorales de los cuales ellos han desconocido todas las elecciones donde no se han visto favorecidos. Quiero también recordar y resaltar, como lo he conversado con la presidenta del Poder Electoral, que la Asamblea Nacional Constituyente, cuidadora y vigilante de la voluntad de cada ciudadano y de cada ciudadana, se va a incorporar a las auditorías que están por completarse conforme a lo que está previsto en la Ley Orgánica de los Procesos Electorales. El sistema electoral venezolano es el mejor del mundo, es el más transparente, es el más seguro. Y nosotros, que tenemos esta elección y tuvimos esta elección bajo el manto de la Asamblea Nacional Constituyente, acompañaremos y participaremos de las auditorías que aún están por completarse. Ya los resultados, el pueblo venezolano habló muy claro. Yo quiero informar al país que el día de mañana sesionará la Asamblea Nacional Constituyente y allí serán juramentados los gobernadores y las gobernadoras que, conforme a los resultados anunciados cívicamente por el Poder Electoral, fueron electos producto de la voluntad de cada venezolano y de cada venezolana. La Venezuela renovada que amaneció hoy, 16 de octubre, nada podrá detenerla. La Venezuela nueva, la Venezuela bolivariana, tiene marcado en su porvenir el desarrollo, la libertad, la independencia. Ayer el bravo pueblo de Venezuela dijo en una sola voz, juntaron todos sus corazones y juntaron todas sus conciencias y dijeron con nuestro libertador, independencia o nada. Nosotros sabemos que el futuro de nuestra patria está preservado.
nosotros sabemos que el futuro de nuestros jóvenes está garantizado. Y agradecemos nuevamente al presidente Nicolás Maduro por haber convocado no solamente la Asamblea Nacional Constituyente, sino todos los instrumentos que han permitido preservar la paz, la tranquilidad y la soberanía de Venezuela. Un presidente que con su liderazgo supo derrotar a los jefes imperiales, porque todo lo que hicieron para impedir el libre ejercicio de la voluntad de nuestro pueblo sin ningún tipo de amenaza fue derrotado el día de ayer. Agradecemos entonces al presidente de la República que con su liderazgo derrotó personalmente a los jefes del imperio. Muchas gracias, Venezuela. El Consejo Nacional Electoral agradece a los medios de comunicación social por la cobertura.